Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Xelenia K Pure Energy 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Xelenia es una marca que pertenece al grupo Petronas y que principalmente siempre se ha dedicado a realizar aceites para motores del grupo Fiat y Alfa Romeo. Este modelo que vamos a analizar se trata de un 5W40 ACAC3, con lo que tiene un contenido medio en cenizas. Es un aceite mid-SAPS, compatible con motores que llevan sistema de posttratamiento de gases DPF, FAP o SCR. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declaradas por el fabricante. Como indicado antes, se trata de un SAE 5W40 ACAC3 y homologa de manera oficial la norma API SNCF. En cuanto a homologaciones de fabricante, homologa de manera oficial la norma Fiat 9.55535S2, Mercedes-Benz 229.51, Grupo BAG 502, 505 y 50501, así como también BMW LL04. En cuanto a las propiedades físicas, el fabricante indica que tiene una densidad a 15 grados de 850, viscosidad cinemática a 100 grados de 14, índice de viscosidad 175, punto de inflamación indica que es superior a 200, TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización, indica que es superior a 7 y el punto de vertido, punto de congelación, indica que es inferior a 33. Como suele ser habitual también en Petronas, aquí en la ficha técnica la verdad que el fabricante no especifica muy detalladamente las características. Pasamos a la hoja MSDS, también conocida como hoja de seguridad, y es aquí donde los fabricantes tienen que indicar, en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea, algunos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite que pueden ser perjudiciales para la salud, bien en contacto con la piel, con los ojos o por inhalación. Como siempre indico, me gusta siempre hacer hincapié de que este documento no se trata de la receta completa del aceite, no es el cometido de este documento, sino que aquí el fabricante se limita a cumplir con el reglamento que he mencionado de la Unión Europea. Así que este documento no hay que tomarlo como un dogma de fe. En este caso, el fabricante indica que ha utilizado un compuesto con una concentración comprendida entre un 40 y un 50%, asociado a un K 64742-547, se trata de aceite base HC perteneciente al grupo 3, luego aparecen concentraciones muy pequeñas entre un 1 y un 2%, entre un 0,1 y un 1%, esos son aditivos, y también indica que lleva una concentración comprendida entre un 30 y un 40% de algún aceite que no es peligroso. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 82,89, viscosidad cinemática a 100 grados 14,2 e índice de viscosidad 178. Son valores promedios comparados con otros 5W40 y en cuanto a la viscosidad a 100 grados es una miajilla superior a lo que indica el fabricante, pero entra dentro de tolerancia y no hay ningún problema. El TBN, que es la capacidad de detergencia y neutralización de ácidos, lo que es la alcalinidad que tiene el aceite, la reserva alcalina, indica un valor 7,34, entra dentro de lo que especifica el fabricante, es superior a 7 y entra dentro de la media comparados con otros aceites mid-SAP, no es ni de los más altos ni de los más bajos. El TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, indica un valor 1,56, es un valor promedio comparado con otros aceites mid-SAPs, y aquí, como siempre indico, es interesante, aunque no es primordial, es que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite se vaya poniendo viejo, vaya acumulando suciedad y sobre todo ácido formado en la quema de combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará al punto en que la alcalinidad sea igual o inferior a la acidez y ese sería indicador para realizar el cambio de aceite. Concentración de cenizas indica 0,84, supera por 4 centésimas lo que es el límite de ACAC3, pero bueno, suele ser normal que algunos fabricantes se pasan por un poquito, no hay mayor inconveniente. ACAC3 como tal impone un límite máximo de 0,8, este de 0,84 se le perdona. Punto de congelación 51 grados bajo cero, es un muy buen valor, no va a batir ningún récord aquí en el canal, hemos visto otros modelos que estaban en torno a menos 60 grados, menos 63 grados, pero 51 grados está bastante bien. Punto de inflamación
inflamación aquí no está tan bien como el punto de congelación, indica un valor 225, algo justito. Como norma general, otros aceites que ya hemos visto dentro de un 5W40 están en torno a 230, 236, 238, algunos de 240, pero bueno, este fabricante ha sacado el aceite con este punto de inflamación. En cuanto a la capacidad de bombeo, a 30 grados bajo cero no se ha medido, pero hemos de suponer que entra dentro del baremo que impone la tabla SAE J300. El porcentaje de evaporación NOAC tampoco se ha medido y es una pena porque es un valor que a mí sí me gusta bastante conocer. Y en cuanto a la concentración de azufre, 0,236 entra sin problema dentro de los límites que establece ACAC3, el cual impone un límite máximo de concentración de azufre de 0,3. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, dale a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga al canal. Comenzamos con el paquete de aditivos, el molibdeno, que es un modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, crea como unas pequeñas capas entre metales, como si fuese a grosso modo, entre muchísimas comillas, como una especie de masa de hojaldre. En este caso este aceite no lleva, hay fabricantes que lo utilizan, fabricantes que no, hay algunos modelos que llevan concentraciones muy bajas, en torno a 50, 100, 200, 300 y ya concentraciones de caballo de 700, 800, 1000, 1200. En este caso no lleva. Fósforo y zinc junto forman aditivo ZDDP, hace función antioxidante y principalmente antidesgaste, 814, 878, lleva una buena concentración tratándose de un aceite mid-saps. Boro hace función de dispersante, lleva 6, eso no llega a ser ni homeopático. Magnesio hace función de neutralizante y detergente, lleva 11, también bastante bajito. Y en cuanto al calcio lleva 2091, que es relativamente elevado, siempre teniendo en cuenta que se trata de un aceite mid-saps. Como norma general, otros aceites de este tipo, ACAC3, suelen llevar en torno a 1400, 1800, 2091 es relativamente elevado. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo antioxidante y antidesgaste, no se ha medido, pero no me suena que este fabricante lo utilice. Y en cuanto al titanio, también similar al wolframio, hace aditivo función antidesgaste y antioxidante, no lleva. Esto sobre todo es muy común verlo en la gama Castrol Edge Titanio, y el wolframio es bastante común verlo en la gama alta de Ravenol, así como también en la gama alta de Liquimol y Moligem. En cuanto al parámetro de oxidación, indica un valor 12,8. Con esto, directa e indirectamente, podemos intuir que el fabricante para la formulación de la base de este aceite no ha utilizado éster. Pasamos a la hoja FT y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, principalmente en lo que a la base se refiere, así como también un porcentaje de concentración muy aproximado. Las dos crestas más importantes a tener en cuenta, la cresta que se forma en torno a 1750, ese sería el pico del éster, está bajísimo, el fabricante aquí indudablemente no ha utilizado éster para la formulación de la base, y la otra cresta también muy especialmente a tener en cuenta, la cresta que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, señal inequívoca que la base predominante para la formulación de este aceite es base HC perteneciente al grupo 3, y al no tocar el 1 y tampoco siquiera superarlo, este aceite indudablemente no lleva PAU. Bueno, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo el punto de congelación de 51 grados bajo cero, tratándose de una base HC, está muy bien, chapó por Selenia. En cuanto al resto de características, muy correctas, nada a destacar. El punto de inflamación es anormalmente bajo, tan solo 225 grados. Otros homólogos de otros fabricantes, incluso dentro de la misma Petronas, en 5W40 suelen superar todos los 230, 235, 236 grados. Aquí 225 grados me parece relativamente bajo. Paquete de aditivos bastante sencillito, sota, caballo y rey, no lleva nada así que destaque especialmente. El calcio es relativamente elevado, pero tampoco se ha visto muy reflejado en el TBN, que es bastante normal y común, y en general es un aceite bastante correcto, no destaca especialmente en nada, no tiene ninguna carencia grave salvo el punto de inflamación y poco más se puede decir del aceite. En cuanto al precio, bueno, primero a destacar que si no lo sabéis de otros vídeos, mi opinión personal es que veo totalmente absurdo que un fabricante comercialice aceite en envase metálico, porque lo único que se consigue es engordar el precio del aceite, y a nosotros lo que nos interesa es el contenido, no el continente, porque yo lo que le voy a poner al motor es el aceite que va dentro de la garrafa. Una vez que yo llene el motor de aceite, la garrafa
o la tiro, la llevo al punto limpio, la dejo guardar en un armario y poco más le voy a sacar de partido a esa garrafa. En cuanto al precio, pues este aceite lo he visto en envases de 1 litro, envases de 2 litros y envases de 4 litros. Desconozco si lo hay en 5 litros. No es muy fácil de conseguir, solo lo he visto a través de vendedores de eBay, de Amazon y demás. A tener en cuenta que este se trata del ACEA-C3, hay un modelo muy similar que el envase es el mismo pero es un C2-C3, pero este caso concreto que es el C3, he visto la garrafa de 1 litro en torno a 14-15 euros, la garrafa de 2 litros en torno a 22, 24, 25 euros y la garrafa de 4 litros la he llegado a ver a 45 euros, me parece caro. No hay que olvidar que se trata de un aceite base HC, una base muy común, muy normal, que es la que utilizan los fabricantes para formular sus aceites más sencillitos que encuentras desde 20, 20 y poco euros. Pagar por 4 litros 45 euros y prácticamente un motor a día de hoy, prácticamente la gran mayoría de motores no llevan menos de 5 litros, te va a salir el cambio de aceite en unos 60 euros por un aceite base HC, me parece caro. Por ese mismo precio hay opciones bastante más interesantes, incluso más económicas. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, no me quiero ir sin antes recordarte como siempre que tengo abierto un grupo de Telegram, abajo en la descripción tienes el enlace, es un grupo completamente público, ya somos en torno a 220, ahí se puede hablar de todo, de mecánica, de aceites, de filtros, de pastillas de freno, trucos de mecánica, ofertas de tienda online, detailing, etc. No olvides compartir el vídeo, que a mí me haces un mundo, seguro que tienes un hermano, un primo, un vecino, un cuñado, un compañero de trabajo que también es aficionado a la mecánica y se realiza en los mantenimientos de su coche. Y por tu parte, si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado del mundo del aceite del motor, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.